Nombre del Señor. Él está aquí. Su presencia en nuestros corazones. Y que Dios le bendiga a usted por estar este día en este lugar. Porque sin duda alguna no le fue fácil estar en este lugar. Tuvo que superar obstáculos, dificultades. Pero cuando ya entramos por la puerta, como que hay una victoria en nuestro corazón, ¿no es cierto? De que vencimos, lo logramos, lo hicimos. Y más este día que estamos celebrando el mes de la Biblia. No sé si se dio cuenta ahí atrás toda la exhibición que hay. Así que yo le pido que no se vaya de la reunión sin antes pasar, mirar. Usted sabe que la Biblia fue escrita en otros idiomas que no son el idioma que nosotros ocupamos. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y algunas porciones en arameo, el lenguaje que hablaba el Señor Jesús. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Son lenguas que ya se denominan como lenguas muertas porque ya ni siquiera en Grecia ni en Israel hablan ese tipo de hebreo ni el tipo de griego. Y la Biblia ha sido traducida y ha sido traducido a muchos idiomas. Y nosotros, dentro de las muchas traducciones que hay, hemos hecho alguna exhibición para que usted pueda verla y darse cuenta. Pues nosotros habitualmente la Biblia que leemos es una versión que se llama Reina Valera, que tiene una traducción del año 1960. Imagínense, fue traducido para los españoles de los años 60. ¿Cuántos años han pasado? 63 años. Y se ha dado cuenta que no está escrita en un lenguaje para nosotros. ¿No le ha pasado a usted que cuando lee la Biblia pareciera ser que estuviera hablando como español? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros no hablamos con vosotros. Los españoles hablan así. Así que yo le quiero invitar para que al finalizar la reunión pueda usted pasar y pueda mirar esa preciosa exhibición que hay, con promesa, con curiosidades de la Biblia. Y también, mire, el año 2020 nuestros pastores fueron a Estados Unidos. Y en el estado de Washington, D.C., existe uno de los museos más grandes de la Biblia. Y nuestros pastores tuvieron la oportunidad de estar en aquel lugar. Y ahí atrás también hay una exhibición de fotos, ahí donde está nuestro modelo, el hermano Moisés. Ahí está la exhibición de fotos para que usted pueda, al finalizar, también conocer ese precioso lugar en Estados Unidos donde se exhiben manuscritos, Biblia, y hacen todo un recorrido por la bendita palabra del Señor. Amén. Los jóvenes van a tener una oportunidad, quienes también van a seguir profundizando sobre esta preciosa celebración que vamos a tener el día de hoy. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, la verdad ha nacido de nuestro corazón también poder hablar un poquito más sobre lo que es la Biblia y por qué se celebra en este mes este libro tan importante. ¿Ya? Así que, bueno, hemos preparado una PPT, súper cortita igual, pero queremos ahondar un poquito en lo que es la Biblia y la importancia que tiene también para nuestras vidas. Y la hermana Marión nos va a leer un devocional sobre el tema de la Biblia. Hola, mi hermano, los saludo a todos en la paz del Señor. Espero que se encuentren todos muy bien. Como de introducción que nosotros como quisimos hacer para que se entendiera como un poquito más el tema de la Biblia, que es una colección de 66 libros, escrito por 40 autores en 3 idiomas a lo largo de aproximadamente 200 años, dividido en dos testamentos, que cuenta una historia general y como una drama en desarrollo. Cada escena es única y a menudo parece extraña. Mientras los personajes van y vienen con fidelidad o fracasos, a lo largo de las páginas de la Biblia, Dios está obrando y hablando e interactuando con la humanidad. Es por eso que no es solo un libro, sino que es la palabra de Dios. La Biblia cuenta la historia más importante que jamás pudiésemos aprender. Habla de las promesas de Dios, su promesa de rescatar y redimir a su pueblo, mostrar su amor al mundo
y en última instancia hacer que todas las cosas sean nuevas. Y a medida que termina el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento comienza con un momento asombroso. Dios mismo viene a la tierra en carne y huesos y para cumplir estas promesas. Amén. Amén, que Dios bendiga a nuestra hermana Marión. Y bueno, yéndonos también al texto, hay unos versículos que nos explican claramente lo que es la Biblia. Y dice, toda la escritura, en 2 Timoteo, capítulo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para la buena obra. Y mi hermana Daniela, si nos puede seguirla. Acá tenemos los 4 puntos que desglosado lo que nos dice este versículo. Dice, ¿para qué sirve la Biblia? Sirve para la enseñanza de qué? De la grandeza de Dios, del pecado del hombre y de la salvación en Cristo. Sirve para la corrección, lo que muestra al hombre su pecado, muestra al hombre cuál es la necesidad que tiene y muestra cómo el hombre puede vivir correctamente ante su Dios. También sirve para la instrucción de la justicia, pero no a la nivel del hombre, porque yo como hombre a lo mejor tengo deseos malos contra las otras personas, pero los deseos de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Entonces no es según la justicia del hombre, sino que es según la justicia de Dios. Y sirve también para que el hombre cumpla con el deseo de Dios. Y acá tenemos un versículo que dice en 1 de Juan 3:2 que será como Dios es. Y mi hermana María, ¿se puede leer el versículo? El versículo dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Entonces, y es netamente también para ser como instrumento en el plan que tiene Dios con nosotros. Amén. Acá tenemos unos datos curiosos de la Biblia y uno de los que más nos llama la atención es que la persona que más se menciona en este libro es el rey David y se menciona unas 1118 veces. ¿Ya? Leer la Biblia completa sin detenerse nos tomará alrededor de 70 horas. El hombre que más vivió fue Matusalén, que llegó a vivir 969 años, y eso se encuentra en Génesis 5:27. Dice así: fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El capítulo más corto es Salmos 117, que cuenta con 2 versículos, y el más largo es el Salmo 119, que tiene 176 versículos. Agregamos también otros datos más, que sería el Salmo... que Salmos es el libro con más capítulos del Antiguo Testamento, que tiene en total 150, y Abdías, que es el que contiene menos capítulos, que sería solo 1. Esther es el único libro que no menciona a Dios, o sea, la palabra Dios. Y el otro, la Biblia menciona que el sol y la luna se detuvieron un día entero. En Josué 10:13, se los voy a leer. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y el último dato curioso, que sería que todos los versículos del Salmo 136 terminan de la misma manera, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y acá tenemos una pregunta que queremos hacer a la congregación. ¿Ustedes saben cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Cuál? ¿Jesús lloró? Jesús lloró, ¿cierto? ¿Todos dicen que Jesús lloró? ¿Cuántos creen que el versículo más corto es Jesús lloró? ¿Cuántas letras tiene ese versículo? Tiene 10. ¿Mi hermana Daniela?
Y el versículo más corto se encuentra en Éxodo 20:13. No matarás, que tiene 9 letras. Así que, y el otro tiene 10 letras, así que el versículo más corto de la Biblia es no matarás. Así que el Señor les bendiga. Esto ha sido hecho igual con harto amor, con harto cariño. Y vamos a estar durante todo el mes celebrando el mes de la Biblia y instancia también que tenemos para poder recordar que es un libro y es el mandamiento para nuestras vidas y que es lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga a todos y dejamos a mi pastor Johnny acá con la palabra del Señor. Bien, que Dios bendiga a nuestro hermano Josué, a nuestra hermana Marión y estos preciosos datos que nos dio. Le faltó el versículo más largo, ¿o lo dijeron? ¿Cuál es el versículo más largo? Ya, se lo dejamos tarea para la casa. Está en el libro de Esther. En el libro de Esther está el versículo más largo de la Sagrada Escritura. Y que el Señor nos ayude para que podamos ser lectores de su bendita palabra. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar una palabra del Señor? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Y la verdad que quiero aprovechar esta preciosa contingencia que tenemos el día de hoy para hablar acerca de la palabra de Dios, hablar acerca de la Biblia. Para nosotros los creyentes, la Biblia no es cualquier libro. Yo por lo menos soy de los que creo que la Biblia tenemos que guardar grados de reverencia cuando la leemos, cuando nos acercamos a ella, porque la Biblia es el registro de toda la revelación de Dios. Todo lo que Dios quería revelar, no lo reveló de otra manera, sino que lo reveló en las sagradas escrituras. Todo lo que Dios quería que usted y yo conociéramos en cuanto a la salvación, al perdón de los pecados, en cuanto a nuestra relación con Él, en cuanto a la manifestación de su deidad, está registrado en la palabra del Señor. Y todos los que no han aceptado esta verdad de que la Biblia es la palabra del Señor, se han desviado del Evangelio y han preferido ir en pos de ciertas revelaciones, en pos de ciertas verdades, de ciertos ángeles. Así el mundo se ha llenado de sectas, de religiones, pero nosotros creemos que la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tal como leían nuestros hermanos en ese texto del apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios esta noche? Que el Señor nos bendiga. Sin embargo, paradojalmente, la Biblia es uno de los libros más incomprendidos que existe. Y al mismo tiempo es el libro más vendido. No hay en el mundo país que no tenga un mayor nivel de venta que la Biblia. De hecho, el país que fabrica el mayor número de Biblias que expanden en el mundo es el país que prohíbe el uso de la Biblia en su población. Pero a pesar de eso, la gente ha superado los obstáculos, ha superado las persecuciones y ha tratado de tener un ejemplar de la Sagrada Escritura. Aún en los hogares donde la gente es más escéptica, más atea, siempre alguien va a encontrar un ejemplar de la palabra del Señor. Jesús le dio un grado de tanto valor que Él dijo, miren, el cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Por qué? Porque las palabras que Jesús habla, las palabras que están aquí, que emanan de la palabra que emanan del Espíritu del Señor, Jesús dijo, son espíritu y dan vida. Usted puede leer libros que le llamen la atención, puede leer autores que lo convoquen, pero nada de eso provoca vida, nada de eso hay espíritu, porque el único libro que hay en el cielo y en la tierra que produce espíritu y produce vida es el que ha sido inspirado por el Dios Santo, el que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Por eso los que se acercan a las Escrituras, su vida es transformada. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Para nosotros los creyentes, la revelación de Dios, porque eso es la Biblia, la revelación de Dios, está enmarcada
en lo que Dios ha querido ir mostrando. Lo primero que Dios mostró fueron sus pactos con el hombre. Y usted conoce los primeros pactos que Dios hizo con el hombre, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Y el último pacto en el cual nosotros estamos incluidos, el pacto de la gracia. Dios se fue revelando y lo primero que reveló fue también el decálogo, la ley. Y la ley para el pueblo de Israel era la Biblia, lo que para nosotros es la Biblia, la revelación de Dios. La ley del Señor, este decálogo que fue recibido y fue escrito en tablas de piedra, que fue empapado de la gloria del Señor. Dice la historia bíblica que cuando Moisés descendió con las tablas de la ley, su rostro resplandecía, porque él no traía algo que era producto de su imaginación, de su lógica. Él traía la revelación de Dios para Israel. Israel había sido liberado de la esclavitud. Israel había sido regado de promesa. Van a conquistar una tierra que fluye leche y miel. Pero esta es mi voluntad. Y el Señor puso el decálogo, los 10 mandamientos, para que el hombre se rigiera por ellos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, poco a poco fue abandonando la revelación sagrada y prefirió seguir sus propios criterios, sus propias ideas. Eso le provocó al pueblo de Israel vivir el juicio del Señor. Cuando uno conoce la historia de Israel, Israel vivió una clase de sincretismo religioso, adoraba a Dios, no tenía problema con adorar a Jehová, pero al mismo tiempo no tenía problema de ir y adorar a dioses paganos, de ir y prostituirse con sacerdotisas paganas que habían en los templos paganos. Bendito sea el nombre del Señor. Eso hizo que Dios tomara imperios crueles como los imperios asirios y babilónicos para que disciplinaran a Israel. Israel tenía que guardar el séptimo día. Israel tenía que dedicar tiempo para el Señor. Israel tenía que trabajar 6 años, hacer descansar la tierra un séptimo año para dedicarse a Jehová. Nada de eso cumplió, nada de eso se olvidó. Dios toma los imperios crueles, imperios realmente sanguinarios, gente que no le importaba asesinar, que era capaz de levantar grandes estos troncos así de madera con punta y ahí enterraba a los hombres vivos para que murieran desangrados en las plazas públicas, para que toda la gente se diera cuenta la crueldad de ellos. Primero el reino del norte cayó bajo el imperio asirio, uno de los imperios más crueles. Luego el reino del sur cayó bajo el imperio babilónico y 70 años estuvieron en el cautiverio. ¿Y eso qué es lo que fue? Fue la consecuencia de abandonar la ley de Jehová. Fue la consecuencia de abandonar la revelación sagrada de Dios y seguir sus ideas, su criterio, de obedecer los placeres de su propio corazón. Y el Señor no los pasó por inocente, puso su mano sobre ellos. Pero a pesar, porque este es el Dios que nosotros servimos, a pesar de que nos equivoquemos y que Él nos disciplina, su amor no nos deja, su amor no nos abandona. Israel no fue abandonado aún cuando estaba en el imperio babilónico. ¿Cuántos me están siguiendo la palabra del Señor? Y en ese contexto es que las promesas de Dios empiezan a levantarse. Hay profetas que también fueron parte del exilio y los profetas empiezan, bendito sea el Señor, a profetizar que Dios iba a volverlos a su tierra. Más de 1500 kilómetros fueron apartados de su tierra, fueron llevados a pie, arrastrados por los grandes imperios. La Biblia nos enseña que inclusive los babilónicos se burlaban de los hebreos. Hay un salmo que dice que los babilónicos le decían: canten esas cancioncitas que cantaban allá en su tierra. Y los judíos decían: ¿cómo vamos a cantar júbilo si vivimos en tierra extranjera y estamos bajo el yugo del juicio del Señor? ¿Cómo vamos a cantar si no estamos en la tierra que Jehová nuestro Dios nos dio a nuestros padres? Por lo tanto, Dios determina hacer el plan retorno. Y en el plan retorno el Señor usa a personajes clave. Nehemías fue uno de los personajes. Esdras fue otro de los personajes. Bendito sea el nombre del Señor. Y de hecho la palabra que nosotros leímos nos narra la historia de Esdras, uno de estos personajes que el Señor usó para volver a Israel desde el cautiverio babilónico. Pero mire,
Y aquí quiero poner atención, y creo que es la palabra del Señor para nosotros. Esdras era un hombre en quien la mano de Jehová estaba sobre él. Y no de una manera negativa ni de condenación, sino que la mano de Jehová estaba sobre Esdras, porque la vida de Esdras era un reflejo. De hecho, los hebreos tienen por lo menos a varios personajes como importantes en su historia. Abraham es el padre de la fe. Moisés es el caudillo. Y ellos tienen a Esdras como el segundo Moisés, porque es el que los saca de la esclavitud, del exilio babilónico, y los restaura. Y la labor que tiene Esdras es restaurar la religión hebrea, es que el pueblo se aleje de todo ese paganismo que lo llevó a vivir las consecuencias de su propio pecado y vuelva a Jehová Dios de los padres. Por lo tanto, cuando Esdras se entiende esta realidad, entiende que lo primero es volver a la revelación, era volver al decálogo, era volver a la ley, porque Dios no había cambiado, Dios no había mudado, Dios había sido severo con ellos, pero Dios los seguía amando de pura gracia. Que el Señor nos bendiga, porque no sé si a usted le pasa, pero pecamos, nos equivocamos, pero Dios igual nos sigue amando, hermano. Y seguimos sintiendo su amor, seguimos sintiendo su bondad sobre nuestras vidas. Y mire, cuando Esdras decide volver, él empieza a enseñar las Sagradas Escrituras, que era la ley. Sin embargo, él tiene una acción. Y la acción, a mi juicio, es el secreto que él tiene para tener esa relación que tiene con Dios, para que la buena mano de Dios esté sobre él. Porque esa es una de las cosas lindas que tiene Esdras. Así como cuando uno lee la historia de José, a cada rato se lee en el libro de Génesis la historia de José, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. En las narraciones de Esdras, de Nehemías, donde se cuenta la historia de este escriba que se transforma en uno de los más importantes sacerdotes, se dice que la mano de Jehová estaba con Esdras, la buena mano de Dios estaba con Esdras. ¿Cuál es el secreto para que la buena mano de Dios esté con Esdras? ¿Acaso no puede ser ese secreto el que nosotros podamos recibir esta noche para que la buena mano de Dios esté sobre tu casa, esté sobre tu hogar, hermano, esté sobre tu familia, esté sobre tu finanza, esté sobre tu trabajo? Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice el versículo número 10 del capítulo 7 de Esdras. Dice que Esdras, ¿qué es lo que hizo? Porque Esdras había, ¿qué cosa? Preparado. ¿Qué es lo que hizo? Diga conmigo, preparó su corazón. Preparó su corazón. ¿Qué es lo que hizo? Preparó el corazón. Porque el corazón se prepara. El corazón se prepara. Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, porque el corazón hay que prepararlo. Y el secreto de Esdras es que Esdras preparó el corazón. No tuvo un corazón reacio, no tuvo un corazón duro, sino que él preparó el corazón. Hay mucha gente que se acerca a la Biblia, y a nosotros nos pasa, sobre todo, no sé si a usted también le pasa, cuando la gente no conoce a Dios, no conoce el Evangelio, nos dice, mira, la Biblia no se entiende, la Biblia es un libro anticuado, es un libro de ayer, yo no puedo entender la Biblia. Había un antiguo predicador que decía, en realidad la Biblia no es difícil de entender, la Biblia es difícil de obedecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque la Biblia desafía el statu quo que nosotros vivimos. La Biblia desafía nuestra forma de pensar. La Biblia desafía nuestra propia justicia. La Biblia desafía nuestra propia moral. La Biblia desafía nuestras propias verdades. La Biblia termina siendo una piedra de tropiezo para aquellos obtusos que quieren armar su propio y querer su propio criterio. Por eso la mejor manera de acercarse a la palabra del Señor es como la de aquel discípulo que le dijo a Jesús, no te vayas, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquellos que pueden venir delante de Dios y decirle, Señor, yo no tengo la palabra de vida, tú tienes la palabra de vida, tú tienes la esperanza para mi vida. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que hizo Esdras? Preparó él. ¿Qué es lo que hay que hacer?
preparar el corazón. ¿Y para qué hay que preparar el corazón? Para realizar estas 3 acciones que hizo Esdras. Verso número 10. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, cumplirla y enseñar en Israel sus estatutos. ¿Qué es inquirir? La palabra inquirir tiene el buen sentido de escudriñar. Porque le voy a decir algo, no es lo mismo leer que escudriñar. No es lo mismo leer que estudiar. ¿Qué es lo que nos enseñan en el colegio? Lea y lea varias veces. Y no se quede con la primera lectura, estudie. Indague, vaya más allá. Eso es inquirir. Si uno lee, mire, a usted y a mí nos pasa. Todos nosotros tenemos formas de expresarnos, formas de decir las cosas. Y los matrimonios antiguos van a saber, porque el esposo tiene una forma de ser que solo su esposa logra interpretar. Mi papá toma té, levanta la bolsa y mi mamá ya sabe que quiere un plato para sacarla. El resto nos quedamos todos mirando así como... ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? Cuando yo me acerco a la Escritura, no es solo leer, es inquirir en las Escrituras. ¿Y qué es lo que es inquirir? Es ir más allá de lo que encuentro, de lo que leo. Uno de los errores que cometemos, y eso hace que la Biblia sea incomprensiva, que leemos sin interpretar. Y leer sin interpretar puede, lo voy a decir así, puede usted usar la Biblia para lo que usted quiera. Porque hay gente que de la misma Biblia que usted y yo somos edificados, fortalecidos, esa misma Biblia la usan para destruir, no sé, para ir con megáfono a gritarle a los políticos en la cara, para hacer escándalo, para matar, para justificar violencia. Porque no es solo leer las Escrituras demandan ser interpretadas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero se lo voy a demostrar por las Escrituras. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10. Trajo Biblia, ¿no es cierto? 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esa gracia destinada a nosotros es el Evangelio. Mire lo que dice Pedro. ¿Qué es lo que hicieron? Inquirieron. ¿Y de qué manera lo hicieron? Diligentemente acerca de esta salvación. ¿Qué es lo que más hicieron? Escudriñaron qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué hicieron los profetas? El apóstol Pedro sabía que los judíos entronizaban a los profetas. Y el mismo apóstol Pedro va a decir, miren, ustedes tuercen las escrituras del hermano Pablo y la tuercen para su propia perdición. Y miren lo que dice Pedro, pero yo les quiero decir algo. Los profetas que profetizaron acerca de esta gracia que ha sido destinada para nosotros, aquellos que profetizaron y anunciaron este evangelio que nosotros vivimos, que nosotros experimentamos, esta salvación que nosotros abrazamos, ellos inquirieron diligentemente. Ellos escudriñaron, ellos no solo se dedicaron a hablar, ellos inquirieron, ellos estuvieron dispuestos a sentarse, a indagar, a escudriñar, a conocer. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros nos quedamos con lo que nos dijeron, con lo que nos enseñaron, con las formas como todos los hacen y nos olvidamos que hay una palabra de Dios, que hay una verdad de Dios. Como dice mi padre, el pastor Juan, la palabra de Dios es infinita, hay una profundidad, hay una riqueza que en años de estudio nunca la vamos a alcanzar, porque mientras más nos acercamos a la palabra de Dios, Dios se revela, Dios se muestra, Dios hace que nuestro corazón arda. Hay que inquirir en la palabra. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios?
Porque ¿qué es lo que hicieron los profetas? No la aplicaron sin antes escudriñarla. ¿Sabe cuál es el problema nosotros? Que nosotros aplicamos la Escritura sin interpretarla. Cuando yo aplico la Escritura y no la interpreto, caramba que puedo cometer errores. Hace poco un alumno me dijo, ¿sabe, pastor? Yo tengo 3 hijos viciosos. Y yo le dije ya, el día que ustedes dejen de fumar y dejen de tomar, los quiero en primer lugar en la iglesia. Yo le dije, si ellos pudieran por sí mismos, le dije, hermano, dejar de fumar y dejar de tomar, ¿a qué van a ir a la iglesia? Si pudieron solo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? La lógica que estoy hablando. Usted llévelos así como están. Porque si el ser humano solo en sus propias fuerzas pudiera vencer sus propios pecados, no necesita un Salvador. La necesidad de un Salvador se hace, lo voy a decir así, se hace perentoria en la vida de las personas, porque solo no nos podemos salvar. Necesitamos uno que nos salve. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Ahora, ¿cuál es el error de eso? Interpretar las Escrituras. O sea, aplicar las Escrituras sin interpretarlas. Trajo Biblia, ¿no es cierto? Mire, vamos a Nehemías, capítulo 8. Ya le dije lo que hacen los profetas. Los profetas que profetizaron, indagaron. Mire lo que hacía Nehemías. Dice que el pueblo se juntó y le pidió al sacerdote Esdras, tráenos la ley, háblanos la palabra. Y dice la palabra de Dios que ellos hicieron un púlpito. En el versículo número 4 dice, y el escriba Esdras sobre un púlpito de madera que habían hecho. Y junto a él se acercó toda la multitud. Verso número 8, por favor. Y mire lo que hacía Esdras. Y dice, y leían, verso 8:8 dice, y leían en el libro de Dios claramente. ¿Y qué es lo que hacían? Ya, ¿y qué es lo que hacían después? ¿Y ponían qué cosa? Ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Por qué? Porque Esdras sabía que él no podía leer las Escrituras si no le ponía. ¿Y qué era ponerle el sentido? Interpretar la Escritura. Interpretar las Escrituras. Cuando a Jesús le traen, mire, le pongo otro ejemplo. Cuando a Jesús le traen la mujer adúltera, la ley decía, y los fariseos que venían con piedra en mano para apiedrar y matar a esa mujer, venían con la ley, traían el texto. ¡Ey! Aquí dice, a esta mujer hay que apiedrarla. ¿Qué hace Jesús para liberar a la mujer? ¿Contradice la ley? ¿Qué hace? ¿Contradijo la ley? La interpretó. Usó el sentido común. Un principio hermenéutico, un principio de interpretación. Le dijeron, mira, la ley dice que hay que apiedrarla. Esta mujer fue sorprendida. Y Jesús aplica un principio de interpretación precioso. Si están libres, pónganle. ¿Qué es lo que hace Jesús? Interpreta. Cuando Esdras está frente al pueblo, ¿qué es lo que hace? Lee la Escritura, pero le pone el sentido. Hermanos, aprendamos de Esdras esta noche. Si queremos que nos vaya bien, que la buena mano del Señor esté en el negocio, esté en el hogar, esté en el trabajo. Porque le voy a decir algo, todas las aflicciones del ser humano, todas las respuestas que la humanidad necesita, no está en otro lugar, está en la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios?
Todos los males que están en la sociedad son el hecho empírico de que el ser humano se aleja de las Escrituras, se aleja de la buena ley del Señor, se aleja de la mano de Dios y quiere vivir sus propios caminos. Pero en la medida que el hombre vuelve a la ley, vuelve al mensaje del Señor, vuelve a la voz de Dios, Dios se glorifica, Dios se mueve. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Israel vivía días apogeo, días de fuerza, bendito sea el nombre del Señor, Dios levantó al profeta Isaías y le dice a Isaías: bendito sea el Señor, así dice Jehová, dejad de ir a preguntarles a los adivinos, dejad de ir a preguntarles a los agoreros, a los hechiceros. Si queréis escuchar la voz de Dios, a la ley y las Escrituras, a la ley y las Escrituras. Ahí está la voz de Dios para tu casa, ahí está la voz de Dios para tu familia, ahí está la voz de Dios ahí está la respuesta de Dios para usted, a la ley y las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene palabras para que te muevas en tu trabajo. Dios tiene enseñanzas para que te muevas en tu familia. Dios tiene principios para que te puedas mover en el ámbito que tú deseas, hermano. Tienes que mirar las Escrituras y darle el sentido. Mire, el libro de Esdras capítulo 8 dice que cuando la gente escuchó la palabra, escuchaba la ley del Señor, la gente reaccionaba a la palabra. Esdras 8:6, a ver si me ayuda mi hermana Daniela. Dice: bendijo entonces Esdras Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Porque esto es lo precioso que tiene las Sagradas Escrituras. Nehemías 8:6, que cuando nos acercamos a ella terminamos adorando a Dios. A mí siempre me caló ese pasaje del libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo hace todo un esbozo acerca de la salvación y acerca del plan de Dios en Israel, y dice que termina viendo el misterio de Dios, de la salvación, un misterio tan profundo. Y yo siempre imagino que Pablo termina con lágrimas en sus ojos diciendo: cuán insondables son tus caminos, cuán insondable es tu obra, oh Señor. ¿Qué mente en la tierra podrá comprender la mente del Señor? ¿Quién podrá conocer, oh profundidades de los cielos? ¿Quién podrá comprender la mente del Señor? ¿Quién de los que está aquí podrá llegar a la profundidad de la revelación de Dios? Por eso a Dios lo vivimos cada día, a Dios lo experimentamos cada día. Por eso, mientras más conocemos de Dios, más queremos estudiar, más queremos indagar, más queremos inquirir. Porque la palabra del Señor es pan para el hambriento, es sanidad para el que está enfermo, es un bálsamo para las heridas del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso me gustaba ese salmo de la semana pasada: me persiguen mis enemigos, pero enséñame tu camino. Muéstrame tus instrucciones, revélame tus caminos, oh Jehová. Cuán preciosa es la palabra del Señor. Lo primero, las Escrituras tienen que ser diga conmigo, interpretadas antes que aplicadas. Y en segundo lugar, y con esto termino, las Escrituras son el mayor beneficio que podemos recibir nosotros los creyentes. Tiene Biblia, ¿no es cierto? Hay algunos de ustedes que les gusta marcar Biblia, destacar. Raya el Salmo 19, versículos 7 y 8. A mí me da gusto cuando quedan Biblia aquí en la iglesia, uno la abre todas rayadas, con destacadores, con monitos. Que uno dice: hay hambre del Señor. Salmo 19, versículos 7 y 8. Dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo la ley de Jehová? Perfecta. Salmo 19, 7 y 8. Dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué es lo que hace? Que convierte. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sencillo, que hace sabio al
Y los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Una y otra vez me gusta volver a este precioso salmo, porque este es el impacto más práctico y espiritual en la vida de las personas que se acercan a la bendita ley de Dios. ¿Qué hace la Biblia en la vida de las personas? Primero, les convierte el alma. ¿Sabía usted que lo más difícil de que nos convertamos en cuanto al ser es el alma? Donde está el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, y sabe lo que le dijo a sus discípulos: con paciencia ganaréis vuestras almas. Porque lo más duro de convertirnos, hay gente que no le cuesta nada dejar vicios. Hay creyentes que llegan a la iglesia y no les cuesta nada abandonar viejas prácticas. Pero el alma es como un caballo chúcaro. Cuesta ser domada. Ahí donde está el alma. Y mire lo que dice el texto que leímos. Dice: bendito sea el nombre del Señor. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué la ley de Jehová? ¿Por qué la bendita palabra de Dios es perfecta? Porque es capaz de convertir el alma. Es capaz de llegar donde está mi alma, donde están mis emociones. Bendito sea el nombre del Señor. Es capaz de llegar, penetrar, convertir. Porque el poder que tiene la Escritura es un poder transformacional en la vida de los que creen en Él. Y no solo eso, sino que la palabra del Señor, ¿qué es lo que hace? Hace sabio al sencillo. Usted quiere ser marcado entre los sabios, conozca Escritura, hable Biblia. Hemos sido testigos de tantos hombres sencillos, humildes, que tuvieron poca oportunidad en la vida, que no pudieron tener grandes estudios, ni alcanzar grandes títulos, ni grandes profesiones, pero sin embargo son contados entre los sabios de este mundo, porque simplemente supieron trazar bien la palabra, supieron hablar las Escrituras, supieron decirnos, bendito sea el nombre del Señor, lo que Dios estaba revelando en la palabra de Dios. Puede que a usted le cueste juntar las letras, quizás no es el más erudito ni el más sabio, pero esfuérzate en la palabra, esfuérzate en la Escritura, porque vas a ser sabio, vas a ser contado con sabiduría en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, porque la promesa es que los que se acercan a la Escritura, las Escrituras hacen sabio al sencillo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? ¿Qué más hace la Escritura? Alegra el corazón. Mire cómo dice el verso número 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué es lo que hacen? Alegran el corazón. Qué hermoso es acercarnos al texto bíblico en días de angustia. Qué hermoso refugiarnos en sus eternas promesas que refrescan el corazón. En un mundo de incertidumbre, en un mundo donde pareciera ser que el futuro no existe y el hoy es la única vida que hay que vivir. Qué precioso es darnos cuenta que Dios está al control de todas las circunstancias. Las Escrituras nos alegran el corazón. Las Escrituras nos alegran el alma. Yo no sé si a usted le pasaba, pero cuando vivíamos en tiempos de pandemia y escuchábamos tanta muerte, hermano, tantos dolores. Yo no sé cuánto fue el número de mayor personas que escuchábamos que moría por día. 3.000, 4.000, no me acuerdo. Pero escuchamos desastre y desastre. A mí nunca se me olvidó cuando la pandemia aquí en Chile empezó como en marzo y estábamos como en octubre. Habían empezado las vacunas. Yo dije, vamos a empezar a salir. Y de repente empiezan a llegar noticias. En Europa, los que habían sido sanados a COVID se estaban recontagiando. Y decían que el ser vacunado nos libra. Entonces era un círculo. Y me acuerdo que hacían los Zoom y cuando empezaban a hablar la palabra de Dios. Nunca me olvidé una hermanita anciana que empezó a leer ese salmo: caerán 1000 y 10.000 a tu lado, más a ti no llegarán.
El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bendito sea el nombre del Señor. Los mandamientos del Señor te alegran el corazón. Vive la palabra, hermano. La mente que nosotros tenemos es como una cajita que todos los días va a ser alimentada con lo que usted y yo le echemos. Esa es una responsabilidad que tenemos delante del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios: yo planté, Apolo regó, pero cada uno de ustedes vea cómo va sobre edificar, sobre el fundamento que ustedes reciben, sobre la semilla que ustedes reciben. Ustedes son responsables, porque el fuego va a demostrar si ustedes a esa semilla le pusieron madera, heno, hojarasca o oro, plata, piedras preciosas. Yo le tengo una palabra del Señor. Lee las Escrituras cada día, aliméntate de ellas, sea una disciplina. Bendito sea el nombre del Señor. Que sea 1, 2, 3 versículos. Tengo una buena de Dios. Te va a alegrar el corazón saber cada mañana que las promesas de Dios no se alejan de tu vida, que la buena voluntad de Dios está en tu favor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y termino como dice el versículo número 8 al final: el precepto de Jehová alumbra los ojos. Qué glorioso darnos cuenta al acercarnos al texto de las Escrituras que nuestra realidad puede ser transformada por Dios. Qué hermoso es ver que se caen las escamas de nuestra propia justicia y encontrarnos en la gloria de aquel que justifica a Cristo. Yo cuando entendí la justificación por la fe en la epístola a los Romanos, a Gálatas, uno deja de defenderse, porque conoce gente que es así, que se defiende por todo. Viven autojustificándose y autodefendiéndose. Pero cuando tú conoces la obra plena de Cristo, tal como se revela en la Escritura, no como me dijeron, no como me enseñaron, como está escrito ahí, como lo leí, como lo descubrí, termino rendido delante de Dios, diciendo: Señor, nunca más. Porque Jesús termina siendo nuestro abogado, nuestro defensor. El apóstol Pablo termina diciendo, cuando explica en Romanos capítulo 9, si no me equivoco: ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Y quién condenará a quien Jehová liberó? Y termina diciendo: porque ni lo alto ni lo bajo, ni espada ni persecución, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando los que iban camino a Maús se encontraron con Jesús, no fueron capaces de identificarlo. Pero cuando Jesús empezó a demostrarle por las Escrituras que todo lo que la gente decía había sido anunciado por los profetas, dice que Jesús se le apartó y estos hombres decían: no ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, cuando nos abría las Escrituras. ¿Qué hace que tu corazón arda, hermano? Las Escrituras es una herramienta en las manos del Espíritu Santo para que tu corazón arda, para que tus ojos sean alumbrados, para que te des cuenta la gloria del Evangelio, el Espíritu Santo que puede morar, vivir en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, para que Dios deje de ser una experiencia dominical y se transforme en una experiencia diaria, cada día con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Llénate esta noche de la palabra de Dios, que al acordarnos que en este mes de septiembre fue traducida la primera Biblia en español, podamos terminar rendidos y decir: gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por permitir que hoy la palabra del Señor no esté metido en clero, no esté metido en monasterio, no esté metido en museo. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada en la vida de los que creen en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la palabra del Señor corre, alcanza al pecador, alcanza al perdido. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. La palabra del Señor, ¿qué es lo que es? El apóstol Pablo lo dijo: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación.
Por eso, y vuelvo al texto que leí al principio, como Esdras, prepare tu corazón, hermano, para hacer tres cosas. Inquirir. Inquirir es indagar, es ir esa milla más. Cumplirla tiene que ver con la encarnación de la palabra. Encarnar la palabra en nuestra vida. Aplicarla en todo contexto. Es difícil, es duro, con el alma cuesta. Sobre todo cuando leímos párrafos como el Sermón del Monte, leemos cosas tan durísimas. Cuesta en el alma meterla en el corazón, vivirla. Pero ¿sabe dónde la palabra del Señor se enriquece más? En la número 3. Dice que Esdras preparó su corazón para inquirirla, para cumplirla y para enseñarla. Cuando tú enseñas la palabra, tu vida es la que más se enriquece. ¿Qué es lo que dicen los académicos? Dice, estudié pedagogía, aprendí pedagogía, pero no perfeccioné mi conocimiento hasta que me atreví a enseñarla. Aprendí más cuando abrí mi boca y la enseñé. Usted dice, leí y se me olvidó, porque nunca más lo volvió a abrir. Pero si usted lee algo, conoce algo, descubre algo, usted aprende algo, usted lo enseña, usted lo habla, usted lo dice, alguien lo cuenta, alguien lo edifica. Eso lo enriquece a usted, hermano. Eso lo hace un sabio, eso le alegra el alma, eso le alegra el corazón. Usted no necesita una pizarra, no necesita gente. Usted en su trabajo, usted en su medio, donde usted se mueve, en su trabajo, con sus compañeros, con su familia, con sus hijos, donde sea, usted puede hablar la palabra del Señor. La gente está cansada de esa religiosidad dura. Que bendito sea el Señor, que no provoca nada en la vida. Pero cuando usted le abre las escrituras a la gente, cuando usted le da ese poder que tiene las escrituras, la gente tiene hambre por eso. Y la gente tiene hambre de escucharlo a usted hablando la palabra del Señor, diciendo cómo Dios es capaz de transformar la vida del más vil de los pecadores y hacerlo en uno de los más principales personajes en la historia de la iglesia. ¿Cómo lo hace el Señor? No sabemos. Lo único que sabemos, bendito sea el nombre del Señor, como dijo el ciego, éramos ciegos, pero ahora vemos. Y cuando vemos, vemos la gloria del unigénito que está sentado en el seno del Padre. Necesitamos enseñar la palabra. Y cuando enseñamos la palabra, nuestra vida es cambiada. ¿Y a quién le enseña la palabra? A su cliente. Hable de la palabra. A mí hace poco un vecino me dijo, ¿sabes? Me dijo, a mí me gustan los evangélicos, pero tengo 4 hijas, me dijo, 5 hijas, y yo ando por la lucha de la igualdad, porque patriarcado, me dice. Así que yo soy feminista ahora, me dijo. Me dice, la religión de usted es una religión, ¿cómo lo dicen? Patriarcal. Es una religión machista. Yo le dije, mire, yo veo los matrimonios en mi iglesia y la mayoría de los hombres piden permiso. El otro día andaba en el punto, un hermano con una cartera. Lo hicimos locos, ¿no? Porque no habíamos visto nada. Yo le dije, qué raro, porque la Biblia, yo le dije, mire, no sé qué Biblia usted ha leído, pero por lo menos la Biblia que yo he leído enseña que en el matrimonio no hay tal patriarcado, hay un sentido de igualdad. Y me dijo, ¿cómo es eso? Sí, pues le dije, mire, cuando el Señor creó a Adán, vio que había hecho al hombre, pero dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces lo hizo recostar, lo hizo dormir. ¿Conoce usted esa historia, no es cierto? ¿Y qué es lo que hizo? Le sacó una costilla y le hizo una compañera, una ayuda, no demonio, idónea. Y el principio le dije que el Señor enseñó fue este: dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y ambas serán una sola carne. No hay tal patriarcado en un matrimonio. Me quedo mirando. Le dije, la Biblia no es. Defiende más a las mujeres, le dije yo, que a los hombres. Yo le dije, me dice, pero eso en el Antiguo
Pacto, me dijo. Yo le dije, bueno, en el nuevo pacto, en el libro de Efesios, cuando Pablo está hablando del matrimonio, dicen, sométanse los unos a los otros, en el contexto del matrimonio. No dice la mujer, póngase como cogote el marido. Dice, sométanse. Yo me someto a mi esposa se somete a mí. Ese es el ejercicio bíblico. Porque ambos dejarán padre y madre, se unirán y serán una sola mujer. Me dijo, nadie me lo había explicado así. Yo le dije, la Biblia es la respuesta a todos los males, todas estas luchas sociales. La Biblia ya dio respuesta. El problema es que el ser humano no la conoce. Y la maldad del ser humano crece. ¿Y sabe por qué crece la maldad del ser humano? No porque el ser humano es malo. La maldad crece por el silencio de los buenos. Porque los que estamos aquí no queremos inquirir, no queremos cumplir, ni queremos enseñar la palabra. Pero usted vino esta noche a esta reunión. Y el Señor le está mirando, está escuchando lo que estamos aprendiendo. Y no sé cuántos van a decir, mi mayor labor va a ser esta: inquirir, cumplir, para enseñar la bendita palabra del Señor. Para enseñarla. Hay un mundo que necesita a tus hijos. Las crisis que se viven en tu familia, en la palabra hay respuesta. En la palabra hay respuesta, en las escrituras hay respuesta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir creyendo que otros tienen la respuesta? ¿O vamos a acudir a esa fuente inagotable de vida que es la bendita revelación de la palabra del Señor para encontrar la respuesta a nuestros hogares, a nuestras familias? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Había un ateo, filósofo ateo muy famoso, siglo XVI, caminaba por las calles de Gales. La historia dice que él iba caminando buscando refutar el evangelio y refutar la fe, como buen agnóstico, un buen ateo. Después de caminar mucho se encontró con sed, cansancio. Había una pequeña choza, un hogar muy humilde, y se encuentra en una hamaca una niña de 7 años leyendo un libro. Le dice, hey niña, ¿me darías agua? La niña lo miró y le dijo, si usted le dice a mi mamá no solo le va a dar agua, le va a dar un vaso de leche y le va a dejar descansar. Y en eso aparece la mamá, lo invita a pasar. Se refrescó, descansó y le pregunta al niño, ¿qué lees? La niña le dijo, yo leo la Biblia. ¿Y por qué lees la Biblia? Le dice, tus papás te obligan. No, ellos no me obligan. ¿Te mandaron a hacer alguna tarea? No. Y finalmente le dice a la niña, le voy a decir algo. Yo no leo la Biblia porque nadie me lo dijo. Porque para mí la Biblia dejó de ser una obligación y ahora es un placer. Esa respuesta de una niña de 7 años transformó la vida de un filósofo ateo. Y dijo, yo quiero lo que esta niña tiene. En ese momento la mamá irrumpe en la conversación y le dice, Jesús en tu vida y Jesús en tu corazón es lo que hace que el acercarte a la Biblia no sea una obligación, sea un deleite para el alma. ¿Cuántos quieren transformar la Biblia en un deleite para el alma? Decirle, Señor, en tu palabra me refugiaré. No abriré el negocio hasta que lea una palabra, hasta que lea una promesa tuya, Señor. No voy a tomar una decisión hasta leer tu palabra, Señor. No voy a caminar, no voy a hablar, no voy a hacer nada, Señor, hasta que tu palabra sea iluminada. Y le voy a decir algo, la palabra te va a iluminar, va a alegrar el corazón, va a ser pan para tu vida cada día. Bendito sea el nombre del Señor, porque el poder transformacional que tiene la palabra no lo tiene ningún otro libro en todo el escenario de la tierra. Póngase en pie, mi amado hermano. Póngase en pie.